La tasa de basura se ha convertido en un verdadero enredo. Cada ciudad tiene un precio. En Castilla y León la más barata es Palencia con 57 euros y la más cara Segovia con 126. Nadie entiende el porqué de la diferencia. Muchos casos han acabado en los juzgados. Buenas tardes, hoy también buscaremos las reacciones a la sentencia que ha absuelto a todos los acusados por el accidente en la mina de La Ullera, en Pola de Gordón. 12 años después, la justicia ha determinado que nadie tuvo la culpa de este siniestro que le costó la vida a 6 personas. ¿Qué han dicho las familias? Thais Lozano. Denigrante, incomprensible, injusta. A los familiares de los mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle en el año 2013 les cuesta encontrar las palabras para definir la sentencia que ha absuelto a todos los acusados por ese suceso. 12 años de lucha, y que en una semana digan que todos son inocentes, todos absueltos. Visto para sentencia el juicio llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Ávila contra una mujer acusada de intentar matar a su hijo, administrándole dosis de diazepam y de cocaína en el biberón. Enseguida se lo contamos. El juez del Supremo ha dejado en libertad provisional a Santos Cerdán después de 5 meses de prisión. De este caso y de la corrupción se ha vuelto a hablar hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Diego Cano. Sí, nuevo cara a cara con la corrupción en el foco. Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por las mordidas que habría cobrado Santos Cerdán, señaladas en el último informe de la UCO. El presidente del Gobierno contraatacaba sacando a relucir las recientes detenciones a cargos populares en Almería por supuestas contrataciones irregulares. En cuanto al tiempo, alerta por nieve en zonas de montaña a partir de las 6 de la tarde. El cielo se irá cubriendo y las temperaturas se mantienen frías. Sergio. Llega ya la nieve a la cordillera cantábrica. Antonio, a partir de las 6 de la tarde se activan esos avisos amarillos. Eso sí, nevará a partir de los 1000 metros. En el resto, cielos con intervalos nubosos y temperaturas que siguen siendo frías. Nos moveremos alrededor de los 10 grados. Estamos en vísperas del Black Friday, de las Navidades, y la paquetería multiplica su trabajo. Hoy las asociaciones de consumidores nos enseñarán a solucionar la pérdida de un pedido o qué hacer si el material llega defectuoso. La tasa de basura se está generando mucha polémica. Primero porque es un impuesto más a cargo del contribuyente y luego porque dependiendo del ayuntamiento la cifra es más o menos alta. Aquí van a ver la diferencia entre la más cara y la más barata. De media pagamos en Castilla y León 86 euros. Asociaciones de consumidores y consistorios han llegado a acudir incluso a los tribunales. Ana Rayaces. Sí, digamos que está dividiendo a los vecinos de toda España, también aquí en Castilla y León, porque como los criterios no estaban muy claros cuando se diseñó desde Europa, los ayuntamientos la aplican de manera distinta y eso está generando muchas desigualdades. Los ayuntamientos de Castilla y León se muestran en contra de la nueva tasa de basuras obligatoria para los municipios de más de 5.000 habitantes. Es una transposición de una directiva europea a una ley estatal. Pero en esa ley se pueden hacer cosas, se pueden establecer criterios, se puede intentar homogeneizar los criterios para que luego los ayuntamientos aprueben las tasas. Como no hay una norma común, cada ayuntamiento está aplicando un criterio diferente: el valor catastral de la vivienda, la superficie o el número de empadronados en el domicilio. Hay ayuntamientos que pretenden aprobarlo cobrando en función del consumo de agua. Yo decía de una manera informal que quien se ducha en el gimnasio paga menos basura en su casa. Hay casos incluso como el de Zamora, que ha decidido no aplicar la tasa a sus vecinos. Dicen que los ayuntamientos tenemos autonomía. Bueno, pues tendrán que respetar que a lo mejor alguno no quiera aplicarlo. Lo que ya parece lógico y ya se ha anunciado por parte de algunas asociaciones de consumidores, etcétera, es que va a haber recursos por parte de los ciudadanos a las tasas que se aplican. Creen que esta situación solo genera desigualdad y por eso piden al Gobierno que modifique la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. No es un impuesto barato. De media en España, 116 euros por hogar al año. Yo veo que la gente está muy enfadada.
No solo es más caro, también es un impuesto desigual dependiendo de dónde vivamos. Fíjense en esta tabla, no hay dos capitales de provincia en Castilla y León donde se pague lo mismo. Desde los 57 euros de Palencia, la más barata, a los 126 de Segovia, la que tiene el tributo más caro. Exagerada. La subida ha sido brutal. Haremos todo lo posible por no pagarlo porque creemos que es una retasa. Aunque hay quien todavía no tiene claro cuánto va a pagar. Ah, sí, ¿tú ya te habías enterado? No, yo no lo pago. No terminamos de entenderlo del todo, ¿eh? Sé lo que pago de la luz, sé lo que pago de teléfono, todo, pero de la tasa de basura concretamente no. En España sucede lo mismo. Valencia está rozando los 300 euros y eso supone multiplicar por 5 lo que están pagando los vecinos de la ciudad donde es más barato. Toledo no llegan a los 60 euros. Es una diferencia bastante notable. Los comerciantes también denuncian el coste excesivo de la tasa de basuras, que se aplica también con diferentes criterios. Por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad, su superficie o el número de trabajadores. Es como si te hubiera tocado así, a suerte es lo que caiga. Es que nos están llamando marranos y marranas. La indignación en pueblos como Laguna de Duero, en Valladolid, ha llevado a sus vecinos a pedir la dimisión del alcalde. Son imágenes duras de un accidente minero que se llevó por delante la vida de 6 trabajadores de la Hullera en León. Nos conmovieron hace 12 años y hoy las familias continúan desoladas. La sentencia ha tardado en llegar más de la cuenta y cuando lo ha hecho ha sido para absolver a todos los acusados. Thais. Los familiares de los 6 mineros fallecidos en el Pozo Emilio del Valle en el año 2013 han tenido que esperar 12 años desde el suceso para tener finalmente una sentencia que consideran incomprensible e injusta. La jueza ha absuelto a todos los acusados. Las familias se sienten impotentes, aseguran que había pruebas suficientes para condenarlos, dicen que esto prueba que la justicia no es igual para todos y que parece que al final los responsables fueron las propias víctimas por haber acudido a trabajar aquel 28 de octubre. 12 años esperando una sentencia que les ha dejado sin palabras. Vacíos, es que no sabes qué pensar, ni qué decir. Los familiares de los 6 de la Vasco ven incomprensible e injusta la absolución por falta de pruebas. No encuentra pruebas en 50.000 folios. Entonces, ¿qué son los responsables? Los fallecidos, por haber ido a trabajar. Denuncian que la justicia no es igual para todos. El dinero da poder. Y el poder dicta las leyes. Al trabajador ahora mismo no hay nadie que lo proteja. El trabajador pierde juicio antes de celebrarse. El proceso ha sido largo también para los acusados, ahora absueltos. Han estado 12 años imputados. Pena de banquillo durante 12 años pendiente de una resolución judicial donde te están pidiendo penas de prisión, inhabilitaciones para el ejercicio de tu profesión, pues también es un recorrido duro y difícil. Sus defensas entienden el malestar de las familias, pero piden que no se dude de la justicia. Llama la atención ese retraso, pero yo creo que eso no se puede traducir en una falta de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Las familias tienen ahora 10 días para decidir si presentan recurso, para decidir si siguen luchando. Yo voy a seguir luchando hasta que me muera. Que lo sepa la señora jueza. Manuel Moure va a seguir luchando hasta que se muera, mientras me quede vida. Otro accidente en la mina, ocurrió hace más de 40 años en El Bierzo. Murieron 8 personas y hoy la asociación Cuenca Faverosil les ha recordado con una ofrenda floral. También ellos han criticado la reciente sentencia judicial sobre este siniestro que acabó con sus compañeros en la Hullera. Los presentes no pudieron contener la emoción al recordar a los 8 mineros fallecidos hace 41 años en la mina de Favero del Grupo Río. Andrés y Santiago, 2 de los supervivientes de esta tragedia, revivieron la explosión de Grisú que acabó con la vida de sus compañeros. Yo de aquella era recién llegado del servicio militar, tenía 22 años y nada, éramos unos chavales, un equipo, éramos 12 y se fueron 8 y fue muy duro volver. Es un vivir todos los días con el recuerdo que tienes de lo que pasó aquí. Ya pasaron muchos años, pero bueno, este día se remueve un poco, sí.
También se respiraba impotencia ante el reciente anuncio de la absolución de todos los directivos y responsables técnicos de la hullera vasco-leonesa que estaban acusados por el accidente ocurrido en la mina en 2013 y que se llevó por delante la vida de 6 mineros. Se entiende que al final no haya ningún tipo de responsabilidad ni hacia ellos ni hacia sobre todo las familias. Duele que encima estén luchando en contra de los que se han ido. Esas familias van a pasar por lo mismo que pasaron las de aquí de Favero. Es que es lo mismo. Es una impotencia, lo que te digo yo, que en un momento dado dices tiro la toalla y que me da igual ya, porque luchar con esta gente te parece que es muy, muy duro. Pero bueno, hay que pelear, nosotros peleamos mucho. Decenas de personas acudieron a la ofrenda floral que se realizó en el Memorial Minero, donde se guardó un minuto de silencio. Y seguimos a la espera de avances en la instrucción del proceso judicial por el último accidente minero que hemos sufrido, el de Cerredo, en Asturias. Allí murieron 5 trabajadores leoneses, mientras continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación del Principado, en la que han sido citadas 81 personas. Las declaraciones apuntan que los permisos existentes eran los adecuados, pero también que había actividad extractiva no autorizada. Visto para sentencia el juicio en Ávila contra una madre acusada de intentar acabar con la vida de su bebé, al que presuntamente administró en un biberón psicofármacos y cocaína. Piden para ella 9 años de cárcel. Elsa García. La Audiencia Provincial de Ávila ha acogido en esta jornada un juicio contra una mujer acusada presuntamente de intentar acabar con la vida de su hijo menor de edad. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la acusada habría administrado 4 pastillas de diazepam y pequeñas dosis de cocaína en el biberón del menor, siendo consciente de que esto podría acabar con la vida de su hijo. La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa, de maltrato constante contra la salud pública y de abandono del menor. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero se mantiene la pena solicitada, que es de 9 años y 4 meses de prisión. Más de un 70% de mujeres discapacitadas que han sufrido violencia de género están desempleadas y solo 6 de cada 10 denuncia su situación. Son algunos de los datos recogidos en un estudio pionero que ha presentado la Fundación 11. Mujeres con discapacidad y que además sufren maltrato, a las que se les impide trabajar y por tanto tener una independencia económica. Nosotros lo que hacemos desde Inserta es prepararles antes sus competencias personales, luego la cualificación profesional y luego el empleo. Entonces, todo esto muchas veces lo tenemos que hacer en colaboración con los empresarios. Alrededor de 400 escolares segovianos del CRA Los Llanos, junto con sus abuelas, bisabuelas y vecinas, están creando esta colcha gigante, cosida con retales, en los que cada niño ha puesto un mensaje de apoyo a las víctimas de la violencia de género. Es su propuesta de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Otra creación de los pequeños, esta guía de recursos de apoyo elaborada en el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Con lenguaje claro y sencillo resumen los servicios que pueden ayudar a los niños de Castilla y León en el aspecto emocional. En este acto, la consejera de Familia ha señalado un preocupante incremento de llamadas al teléfono de atención a la infancia y la adolescencia, de 34.000 a casi 80.000 en los últimos 4 años. El 47% de las llamadas tienen que ver con situaciones de violencia, violencia física, violencia psicológica, o que ellos se sienten agredidos. Y el 18,5% tienen que ver con conductas autolíticas de los propios menores. Grandes párrafos, latinismos, construcciones enrevesadas y demasiado administrativas. No es raro recibir comunicaciones del ámbito jurídico y no entender absolutamente nada de su contenido. En los últimos tiempos se han aprobado normas, algunas obligatorias y otras no, que promueven que el derecho hable claro. A partir de los 65 años se puede pedir en España una adaptación a las comunicaciones jurídicas y a partir de los 80 años ni siquiera hay que solicitarla, deberían facilitarla de manera automática. Es una de las normas que en nuestro país protege al derecho a entender el lenguaje jurídico, un derecho que evita que recibamos una sentencia o una citación y no entendamos ni el contenido ni las consecuencias, a veces graves, que pueda tener.
Recibimos una comunicación judicial. Se requiere al ejecutado para que en el plazo de 10 días proceda al cumplimiento voluntario de la obligación impuesta en el fallo de la sentencia, con apercibimiento de que en caso contrario se procederá a la ejecución forzosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 548 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo estamos locutando, pero incluso leyéndolo con detenimiento lo entendemos. Yo no entiendo nada. No te lo voy a entender. Yo trabajaba en ello, entonces más o menos lo entiendo. Esto es un trabalenguas, es muy complicado. En resumen, si no lo haces en 10 días, el juzgado lo hará por la fuerza. Algunos juristas defienden que si se puede decir más sencillo aun siendo preciso, que así sea, porque necesitamos entender para ejercer nuestros derechos. Gente jovencita que a lo mejor necesita pedir una beca y que ni siquiera se enteren por la forma en que se rotula un título, que eso es una beca. O para cumplir con nuestras obligaciones. Si nos dan para hacer la declaración de la renta X días, si no lo hacemos sabemos que tenemos una sanción y que luego podemos terminar pagando multas. Lo dice una ley orgánica, que tenemos derecho a un lenguaje claro. Depende un poco de la voluntad de las personas que intervienen, pero lo que la víctima tiene que conocer es que tiene ese derecho, porque si no se lo dan lo puede pedir. En Castilla y León encontramos un buen ejemplo de cómo se intentó. Fue la Comisión de Estilo Alfonso X. Participaron las 4 universidades públicas. Lo que hacían era revisar los proyectos normativos de la comunidad, redactaban de manera que se comprendiera lo que salía de la normativa. Todo era enfocado a la comprensión. Se constituyó en 2003 y el último registro data de 2012. Santos Cerdán podría salir de la cárcel en las próximas horas. Este es el momento en el que su abogado llegaba a Soto del Real hace unos minutos. El juez del Supremo ha acordado su libertad provisional al considerar que ya no hay riesgo de que destruya pruebas relevantes para la investigación. Eso sí, ha de comparecer cada 15 días en el juzgado y tiene prohibida la salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte. También hoy se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir para José Luis Ábalos más de 20 años de cárcel por la primera parte de la investigación del caso Koldo. Precisamente, las novedades del caso Cerdán por las presuntas mordidas a cambio de obras para Acciona se han colado hoy en el Congreso. Se lo ha reprochado durante su intervención el líder del PP a un Pedro Sánchez que no ha tardado en echarle en cara las detenciones en el PP de Almería. Diego. Sí, Sánchez rápidamente se ha acogido a la estrategia del y tú más, reprochando a los populares su silencio ante esas detenciones en Almería por supuestas contrataciones irregulares. Ha criticado también al PP, ha dicho por haberle retirado su apoyo a Carlos Mazón hace tan poco tiempo. Esa réplica se la daba Sánchez a un Feijóo que volvía a cargar contra el Ejecutivo por el caso de Santos Cerdán, por esas mordidas que habrían cobrado tanto él como Koldo y José Luis Ábalos, señaladas en el último informe de la UCO. Aseguran desde el PP que Sánchez ha trasladado su corrupción desde Ferraz hasta la Moncloa. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. La moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes. El CIS de noviembre, el primero tras la ruptura de Junts, refleja una leve caída de los socialistas, aunque le siguen dando al PSOE un margen de 10 puntos sobre el PP. Eso sí, tanto los populares, que logran recortar 5 puntos, como Vox, que se consolida como la tercera fuerza, suben. Sumar también caería en votos. Resultados que contrastan con este otro sondeo de DIM para 20 minutos. La derecha obtendría una mayoría holgada con un PP que crecería en escaños, eso sí, con los mismos votos que hace 2 años. El PSOE caería hasta los 112 asientos, al contrario que Vox, que escala hasta los 55. Los responsables de Meta, empresa que gestiona Facebook, Instagram o WhatsApp, van a ser citados para declarar en el Congreso para que expliquen si rastrearon a millones de usuarios sin permiso, tal y como concluyó hace unos meses una investigación. Lo ha anunciado Pedro Sánchez, que también ha prometido una batería de medidas enfocadas a las nuevas tecnologías y redes sociales. Contar con una regulación eficaz
con supervisión pública, que es la supervisión de todos y de todas, para hacer frente a los 4 retos que antes he planteado. 1, la desinformación. 2, la protección de nuestros menores. 3, la erradicación de los discursos de odio. Y 4, la vulneración sistemática de la privacidad de nuestros conciudadanos. Salamanca contará con un distrito tecnológico que albergará iniciativas y proyectos empresariales vinculados a la ciencia y a la investigación. Hoy han firmado un protocolo de colaboración el Gobierno autonómico, Ayuntamiento y Universidad para comenzar a crear ese espacio de vanguardia. El objetivo, convertir a Castilla y León en un polo tecnológico en el suroeste de Europa. La Junta destinará 26 millones de euros y precisamente desde allí Fernández Mañueco ha vuelto a pedir a los grupos seguir negociando para poder sacar adelante los presupuestos. Reiterando la invitación que hemos hecho al Partido Socialista y a Vox Castilla y León para continuar la negociación, que retiren las enmiendas a la totalidad, no hay motivos para ello, que pongamos a los ciudadanos y sus intereses en el centro de nuestras prioridades y que dejemos a un lado los intereses electoralistas o partidistas. Y el PSOE vuelve a lamentar la falta de voluntad por parte de la Junta de haberse reunido de forma bilateral como pedían ellos. Y a 24 horas del Pleno para debatir las enmiendas a la totalidad presentadas, aseguran que el proyecto de presupuestos está acabado. Yo creo que este hombre es previsible y rectifica poco. Pero el varapalo que se va a llevar cuando la oposición en bloque le presente las enmiendas a la totalidad es para que convoque elecciones de forma inmediata. Este que ven es el cuarto consejo que se celebra en esta legislatura para la dinamización demográfica de la comunidad. Participan diferentes administraciones y entidades sociales para luchar contra la despoblación. Hoy han analizado el trabajo hecho hasta la fecha para afrontar el reto demográfico y los datos son positivos. Castilla y León crece cada vez más en todas las provincias. El año 2022 la población de Castilla y León eran 2.372.000 habitantes. Este último dato de población son 2.412.000 habitantes. Hemos ganado casi 40.000 habitantes en estos años de forma sostenida e incluso se puede atisbar en los últimos meses una aceleración de la recuperación de la población. Protección Civil ha activado la alerta por nevadas en 4 provincias de la comunidad: Burgos, León, Palencia y Soria. Desde las 6 de esta tarde, la llegada de una masa de aire polar hará descender la cota de nieve a los 1000 metros de altitud. Este episodio de mal tiempo se va a alargar en los próximos días y se espera que lo más duro se viva en la noche del jueves al viernes. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. Continúa la preocupación en el sector remolachero de Castilla y León. Tras el cierre de la planta de La Bañeza, hay miedo por lo que pueda pasar si no se incentiva este cultivo que genera directa e indirectamente más de 10.000 empleos. Así lo asegura UGT, que ha pedido a la Junta un grupo de trabajo con organizaciones agrarias y empresas para anticiparse a nuevos problemas en el sector. No queremos quedarnos con los brazos cruzados, queremos anticipar, que haya una estrategia de planificación, de anticipación para trabajar en unidad de acción y que podamos anticiparnos analizando el sector, analizando sus posibles salidas, sus posibles soluciones de forma inmediata. Comisiones Obreras, por su parte, ha hecho balance del estado del diálogo social en nuestra comunidad. Aunque actualmente existen 15 acuerdos sobre igualdad, migrantes o vivienda, el sindicato recuerda que hay varios temas pendientes, entre ellos los problemas de financiación del Servicio de Mediación Laboral del SERLA o las próximas actuaciones de empleo. Las políticas activas de empleo para el año 2026 que nos gustaría acordar antes de que finalice el año. Y el tema del Servicio de Mediación de Relaciones Laborales, el SERLA, donde seguimos encontrando dificultades. La Junta convoca mañana a los sindicatos para presentarles los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores de incendios, donde se plantea la conversión en fijos de los fijos discontinuos y que pasen a desempeñar sus funciones durante los 12 meses. Este decreto tiene que convalidarse en las Cortes en las próximas semanas.
Esperamos una respuesta positiva por parte de las centrales sindicales y también esperamos una respuesta positiva a esa convalidación por parte de los grupos parlamentarios en las Cortes, dado que el colectivo afectado y las mejoras que se ofrecen son muy importantes. Zamora acogerá del 27 al 29 de noviembre la 7ª edición del Congreso Internacional Silver Economy, una edición que sigue creciendo en número de congresistas, trabajos y comunicaciones. Además de ver reforzado su carácter internacional, el Congreso llegará con novedades. Martina Carrión. Una 7ª edición que girará en torno a 3 grandes ejes temáticos. Por un lado, la salud y la patología, también la protección jurídica y el habitual de innovación y desarrollo económico. Además, llegará con novedades como un test precoz para detectar trastornos respiratorios y del sueño, una exposición para personas con dificultades visuales y la tradicional feria, que eso sí, llega también con alguna que otra novedad. Pero este año, como novedad, esas empresas que son de Zamora y de toda España van a poder recibir currículums y van a tener un área habilitada para hacer entrevistas a aquellos estudiantes que participan muchos, a aquellas personas que quieran ya tener una orientación en un mercado muy importante para poder conseguir trabajo. En estas fechas cercanas al Black Friday o la Navidad, algunos paquetes llegan con desperfectos o directamente no llegan. Es frecuente que se pierdan debido a los millones de pedidos con los que trabajan las operadoras logísticas. Reaccionar bien y a tiempo es fundamental para evitar otros problemas. El 87% de los usuarios de Internet recurre a las compras online. Anualmente se superan los 30 millones de operaciones, por lo tanto... A mí me ha llegado algún paquete equivocado. Eso, o que se pierda, es algo relativamente frecuente. Mucho, ha pasado demasiado. A veces no llega lo que uno pide o a veces el saldo es muy alto. La duda es qué hacer si mi pedido no llega. Manual express para reaccionar sin perder tus derechos. Primero, reclamar a la empresa de transportes o al vendedor, presentar una reclamación en atención al cliente. Para eso sí hay que recordar a la gente que para aquellas reclamaciones judiciales de menos de 2.000 euros no es necesario abogado ni procurador. Tu paquete puede no llegar o llegar dañado. En Amazon, por ejemplo, la arena del gato o cualquier cosa así, hay veces que llega la caja rota. Lo más importante, no firmes nada sin revisar antes el material. La mejor arma que tenemos es el móvil. Sacamos el móvil, sacamos unas fotos y esas fotos nos van a servir luego para la prueba. Hay un tercer supuesto, que la empresa de mensajería cierre. Reclama de inmediato tanto al comercio como a la empresa encargada del envío. Si se hace en tiempo y forma, lo normal es que la central reorganice las entregas y tu paquete, aunque tarde, Te sientes indefenso totalmente. acabe llegando. Que recrea la muerte a tiros en la pasarela y el mediático... La docuserie Matar a la presidenta de nuestros compañeros del Centro Territorial de Castilla y León Televisión en León, que construye el relato del asesinato de Isabel Carrasco, ha ganado el premio Cosío de Televisión. Vivir en guerra, de Juan Fran Martínez Gueva, director también del centro, ha conseguido el Accessit, y la periodista zamorana Lucía Méndez, colaboradora de esta casa, se ha llevado el premio a la trayectoria profesional. Los galardones se entregarán el próximo 11 de diciembre. Nuestros compañeros de Onda Cero cumplen 35 años en las ondas. La emisora en Castilla y León ha celebrado su trayectoria con un programa especial que han emitido desde este coche. Con él han paseado por el centro de Valladolid mostrando cómo se hace la radio. Han querido hacer un agradecimiento a sus oyentes por su confianza. A ellos les prometen seguir acompañándoles cada día. Seguir informando cada día, seguir acompañando a la gente y sobre todo creando un medio de comunicación que la gente cuando se levante se esté informado y pueda divertirse, siempre y cuando con un criterio de verdad objetivo. Con más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, el musical Mamma Mía regresa al Teatro Calderón de Valladolid del 26 de diciembre al 11 de enero. Van a ser 22 funciones en las que los asistentes podrán disfrutar de las mejores historias de las canciones de ABBA, La idílica isla griega y La boda del año.
musical para todos los públicos. Estamos viendo que entre los espectadores tenemos desde niños de 5 años que cantan esas canciones de ABBA, porque afortunadamente la música de ABBA ha sido música que ha trascendido 50 años y es el gran homenaje al amor, no al amor romántico, como nos lo han vendido en las películas, sino a todos los tipos de amor. Es un reencuentro con la juventud, es un canto a la libertad. La historia de España puede contarse también a través de sus juguetes, más ahora que nos acercamos a las fechas navideñas, y es lo que propone el Museo de la Emigración Leonesa, que ha inaugurado esta mañana esta exposición con la colección Quiroga Monte, que repasa un siglo de historia del juguete en nuestro país, desde 1880 a 1980, de hojalata o de plástico, modestos o costosos, muñecas, trenes, soldaditos, cuentos o juegos de mesa, un viaje por la nostalgia y la infancia.